Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 176. Danzo, ¿acaso sabes lo que estás haciendo? El rugido furioso de Jiraiya resonó por toda la plaza. Apenas podía creer que Danzo llegara tan lejos. Cometer una traición abierta contra la propia Konoha. A su alrededor, la situación era desesperada. Miles de shinobi ya los rodeaban, y cada segundo llegaban más. La sola visión de tantos ninjas le puso los pelos de punta a Jiraiya. Incluso un Kage tendría dificultades contra una cantidad tan abrumadora. Jiraiya. Basta de hablar. Mata a esa serpiente desvergonzada. Los dientes de Tsunade rechinaron audiblemente. Su ira era volcánica. Danzo siempre había anhelado el poder, pero ahora había ido más allá de toda razón. Intentaba asesinar a su abuelo y tomar el control de la aldea que había fundado. Nadie entendía qué clase de hombre era realmente Danzo Shimura. Bajo su mando, Konoha se derrumbaría desde dentro. El vencedor decide la verdad. No hay necesidad de palabras. Todos al ataque. La expresión de Danzo se endureció. Su ambición había devorado hacía tiempo la mínima conciencia que le quedaba. Desde que había elegido este camino, ya no había necesidad de ocultarlo. Él, Danzo Shimura, se convertiría en Hokage. Danzo, eres un idiota despreciable, realmente te subestimé. El segundo Hokage, Senju Tobirama, soltó una risa fría y desdeñosa. A pesar del caos, su compostura no flaqueó, aunque la furia que ardía en su corazón era desbordante. En cuanto sonó la orden de Danzo, una tormenta de ninjutsu se abalanzó sobre ellos. Ni siquiera Jiraiya se salvó. Bolas de fuego, shurikens y explosiones de chakra inundaron el cielo. Jiraiya apretó los dientes. ¿Acaso Danzo había perdido la cabeza por completo ante la ambición? Danzo se había aliado con los clanes principales, las familias Shimura, Mitokado, Sarutobi, Utatane y Iga, e incluso había controlado a Iga y Ashi. En conjunto, sus fuerzas se contaban por miles. Al observar el campo de batalla, la aguda mirada de Jiraiya detectó crestas familiares. Incluso había algunos shinobi civiles entre ellos, leales a Danzo, o quizás con el cerebro lavado. Parece que Shikaku fue lo suficientemente inteligente como para mantenerse al margen de este lío, murmuró Jiraiya para sí mismo. Tsunade, sin embargo, no dudó. Avanzó como una fuerza de la naturaleza. Su dominio de la fuerza mejorada del chakra hizo que su poder destructivo fuera aterrador. Auge. La descarga de ninjutsu que le lanzaron fue aniquilada por un solo puñetazo cargado de chakra. Su puño se estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora. Varios atacantes salieron volando, sus gritos se perdieron en la explosión. ¡Ah! PFFT. La sangre se esparció sobre los escombros. Un edificio cercano se derrumbó por la onda expansiva. Los shinobi caídos portaban la insignia del clan Shimura. Jiraiya lo miró una vez y suspiró. Shimura, me lo imagino. Tsunade. No seas tan imprudente. Gritó, pero su voz quedó ahogada por la batalla. Habían planeado que Tsunade asumiera el manto de Hokage, pero ahora había llegado a este punto. El corazón de Jiraiya aún pertenecía a Konoha. No quería que una guerra civil consumiera la aldea. Solo Tobirama comprendía la situación. Konoha ya no podía tolerarlos. Danzo había reunido este ejército mediante la coerción y el engaño, y ahora no se detendría hasta que los tres murieran. Un masivo elemento fuego. La técnica de la gran bola de fuego se abalanzó sobre Tsunade. La destrozó de un solo golpe, pero los ataques coordinados posteriores no cesaron. Combinaciones perfectamente sincronizadas de la élite de Konoha. Mientras las llamas llenaban el aire, un torrente de liberación de agua surgió, apagando el infierno en un instante. Abuelo. Los ojos de Tsunade se iluminaron y saltó al lado de Tobirama. Abuelo, ¿qué pasa? Preguntó. Es muy sencillo, respondió Tobirama con frialdad. Danzo ha codiciado el puesto de Hokage durante años.
Pero nunca pensé que se rebajaría a asesinar a su propio maestro para conseguirlo. Antes de que pudiera terminar, un rugiente elemento viento, gran esfera de vacío atravesó el aire. Tobirama lo desvió, pero sus movimientos eran más lentos que en su mejor momento. Incluso con sus vastas reservas de chakra, las incesantes oleadas de atacantes lo estaban debilitando. Mientras tanto, Tsunade luchaba con todas sus fuerzas. Con cada golpe, la tierra se agrietaba bajo sus pies. A su alrededor, se formó una zona de vacío. Nadie se atrevía a acercarse directamente a ella. Los usuarios de Liberación Tierra comenzaron a manipular el terreno, levantando muros y trampas para frenarla. Eso solo la enfureció aún más. Fuerza mejorada de chakra. Pie celestial del dolor. Dio una voltereta en el aire y cayó con una patada atronadora. El impacto sacudió el suelo como un terremoto, creando un cráter enorme y aplastando instantáneamente a docenas de enemigos. Los ojos de Tsunade brillaron. No mostró piedad hacia los leales de Shimura. Danzo. ¿Quieres destruir Konoha? Ella lo miró fijamente, al hombre que se encontraba de pie arrogantemente sobre la plataforma alta, rodeado por su shinobi raíz. El rostro de Danzo se retorció con convicción. Sin ustedes, Konoha prosperará bajo mi mando. Ustedes son los obstáculos que frenan a esta aldea. En su mente, solo él podía salvar a Konoha. Los demás eran reliquias de una era pasada. Una vez que se convirtiera en Hokage y dominara el Edo Tensei, Konoha se alzaría para dominar las 5 grandes naciones una vez más. Ridículo. Konoha en tus manos no sería más que cenizas. Tsunade gruñó y cargó directamente hacia él. Los agentes de Road de Danzo se movieron para interceptarlos, pero Danzo levantó una mano. Déjala venir, dijo fríamente. Los shinobi de Road se detuvieron en seco. Y Tsunade, la furia encarnada, corrió hacia el hombre que se atrevió a llamarse el salvador de Konoha. Danzo levantó una mano y sus dedos tejieron una rápida serie de sellos manuales. Liberación de viento. Gran esfera de vacío. Casi al instante, siguió otro jutsu. Liberación de viento. Cuchilla de viento. Las técnicas gemelas atravesaron el aire con un silbido estridente. Tsunade cambió su peso en el último instante, esquivando la gran esfera de vacío por un pelo. Pero la siguiente espada de viento le rozó el brazo. Su filo le cortó la manga y le dejó una fina línea de sangre. El aguijón la hizo fruncir el ceño. Una técnica de liberación del viento de rango A poseía una agudeza aterradora. Pocos podían resistir su mordisco. La liberación del viento, por naturaleza, era el más preciso y letal de los estilos elementales, y la técnica de la hoja del viento concentraba ese poder en una navaja de chakra condensado, capaz de cortar el acero. Tsunade miró la herida superficial en su brazo. La sangre corría por su piel, brillando roja bajo la luz del sol. Soltó una risa aguda y desdeñosa. Realmente te subestimé, Danzo. Sus músculos se tensaron. Un momento después, desapareció. Auge. Una enorme onda expansiva estalló donde ella se encontraba, dejando tras de sí un cráter de varios metros de ancho. El polvo se arremolinó violentamente cuando Tsunade reapareció junto a Danzo, con el puño ya en alto. Los ojos de Danzo se abrieron. ¡Qué rápido! Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus manos se movieron instintivamente para bloquear, ¡clac! ¡clac! El sonido de huesos rompiéndose resonó por el campo de batalla. El antebrazo de Danzo se retorció de forma antinatural, aplastado por la fuerza del golpe potenciado por chakra de Tsunade. Incluso para un veterano de guerra curtido como él, el dolor era insoportable. A poca distancia, Senju Tobirama voló por el campo usando la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose entre kunai marcados y cortando shinobi enemigos con movimientos limpios y eficientes. Sin embargo, algunos miembros de las fuerzas de Konoha habían comenzado a adaptarse, prediciendo los patrones de Tobirama y colocando trampas para interceptar sus saltos. Danzo cayó al suelo, dando varias vueltas antes de levantarse finalmente, jadeando y con el rostro contorsionado por la furia. Miró a Tsunade con enojo, el odio ardiendo en su único ojo visible. Y desde los aleros sombreados de un tejado cercano, se escuchó una risa débil. Una figura oscura emergió de la pared. Zetsu negro. Lucha, lucha con más fuerza. La sonrisa de Zetsu se ensanchó. Danzo, eres justo el tipo de caos que el mundo shinobi necesita. En todos sus siglos de intrigas, pocos hombres habían encarnado la oscuridad de la ambición humana como Danzo Shimura. Un hombre impulsado por la paranoia, la convicción y la creencia de que solo mediante el control podía existir la paz. Si Danzo tomara el mando de Konoha, el mundo seguramente volvería a arder, y eso serviría perfectamente a los diseños de Zetsu.
Abajo, el rostro de Danzo se contorsionó con una determinación sombría. Su respiración se estabilizó mientras reunía chakra. Tsunade, ya que hemos llegado a esto, uno de nosotros morirá aquí. Golpeó el suelo con ambas manos. Liberación de madera. Técnica de cortar ramitas. Decenas, luego cientos, de lanzas de madera afiladas surgieron de la tierra y se dirigieron hacia Tsunade como un bosque de estacas mortales. Entrecerró los ojos. Saltó en el aire, sorteando el asalto con una precisión y una velocidad que contradecían su tamaño. Aunque el liberación de madera de Danzo carecía del poder del verdadero linaje Senju, una burda imitación nacida de las células robadas de Hashirama, todavía era lo suficientemente potente como para matar. Ni siquiera Tsunade se atrevió a recibir esos golpes de frente. Sus movimientos se desdibujaron, abriéndose paso entre la lluvia de ramas afiladas mientras el campo de batalla temblaba bajo el choque de dos legados, uno de sangre y otro de poder robado. NNN capítulo 177. Tsunade se lanzó por el campo de batalla, esquivando por poco las raíces del elemento madera. Cada golpe que desviaba tenía una fuerza aplastante. Ni siquiera una versión imperfecta del ninjutsu de Hashirama era algo que se pudiera tomar a la ligera. Mientras destrozaba la última oleada de árboles con forma de jabalina, Tsunade finalmente se giró hacia Danz, con furia ardiendo en sus ojos. Danz, gruñó, ¿por qué tienes la liberación de madera del abuelo? Sus puños temblaban de rabia. Ya tenía una terrible sospecha, pero necesitaba oírla de su propia boca. Danz respondió a su mirada con una calma gélida. Ya sabes la respuesta, dijo con frialdad. Liberación de madera. Jutsu de vinculación del cardo. Unas enredaderas brotaron del suelo, retorciéndose hacia Tsunade como serpientes. Sus ojos se entrecerraron. Ya no había ninguna duda. Danz había usado los cuerpos de los muertos de su clan para experimentar con las células de Hashirama. ¿Cuántas vidas Senju había profanado para robar el poder de su abuelo? En su juventud, aún quedaban muchos miembros de su clan. Algunos incluso habían intentado replicar la fuerza del primer Hokage, aunque todos habían fracasado. Pero ahora, Danz, un forastero, ejercía ese mismo poder, a costa de innumerables vidas. Su chakra estalló violentamente. Danz. Bastardo. Destrozó las enredaderas con un solo puñetazo devastador, haciendo que el suelo se hiciera añicos bajo sus pies. No muy lejos, el rostro de Danz se retorció de dolor mientras su brazo comenzaba a convulsionar. Maldita sea, las células de Hashirama se están rebelando. Reprimió una maldición, su Sharingan destelló mientras reprimía con fuerza el poder desenfrenado. HMPH. Agentes de raíz, al ataque. Se retiró detrás de una línea de Shinobi Road, ordenándoles que avanzaran. Pero la Tsunade de hoy no era alguien que elemento madera pudiera contener. Danz dependía de la superioridad numérica. Los Shinobi que la atacaban eran todos élites de Konoha, luchadores de nivel Chunin. Escondido tras ellos, Danz ocasionalmente lanzaba ataques sorpresa, siempre conspirador. Jiraiya apretó los puños. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Justo cuando se movía para unirse a la refriega, varios ninjas enmascarados aparecieron frente a él, sus máscaras de gato de porcelana brillando en la luz. Jiraiya-sama, por favor no interfiera. Ordenó uno de ellos. Dos levantaron los brazos para bloquearle el paso. La expresión de Jiraiya se oscureció. Muévete, dijo en voz baja y amenazante. Ahora. Lo sentimos, Jiraiya-sama. En un instante, decenas de agentes más enmascarados lo rodearon. Los labios de Jiraiya se curvaron en una sonrisa amarga. ¿De quién es exactamente Konoha? Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Hizo señas con las manos. Su largo cabello blanco se expandió como hilos vivos, envolviendo a los dos agentes más cercanos y lanzándolos contra una pared cercana con una fuerza que les partió los huesos. Se desplomaron, inconscientes. No quería ir demasiado lejos, todavía no. Konoha no era solo la aldea de Danz. Aún había grandes clanes dentro de la aldea que aún no se habían movilizado. Si intervenían ahora, Konoha quedaría bañada en sangre, y las demás aldeas ocultas sin duda aprovecharían la oportunidad para atacar. Era precisamente ese equilibrio lo que Danz temía. Mientras esos clanes permanecieran intactos, aún podría reclamar legitimidad. Pero si se extralimitaba, Konoha se derrumbaría antes de que él siquiera ocupara el trono del Hokage. Incluso Danzo lo sabía. Mientras Tsunade y sus aliados fueran eliminados, él creía que el resto podría resolverse a tiempo. En este mundo, solo el poder dicta la justicia. Mientras tanto, en el recinto del clan Nara, la tensión reinaba.
Los miembros del trío Inoshika CH se habían reunido, con sus jefes de clan sentados alrededor de una mesa baja. Akimichi Chza golpeó su enorme mano contra la madera, sacudiendo la habitación. Shikaku. ¿De verdad vamos a quedarnos aquí sentados? Rugió. Dejaremos que Danz mate a Tsunade mientras no hacemos nada. Inoichi Yamanaka suspiró y levantó una mano. Tranquilo, Chza. Primero escuchemos qué piensa Shikaku. El patriarca de Nara apoyó la barbilla en la mano, con los ojos cargados de pensamientos. No podemos actuar precipitadamente, dijo. La posición de Danzo es profunda. Tsunade estará bien. Con el dios del trueno volador del segundo Hokage protegiéndola, pueden retirarse si la situación cambia. Hizo una pausa y miró a los demás. Este golpe llegó demasiado de repente. Todos recibieron la advertencia de Danzo, ¿verdad? Parece que algo más grande está impulsando esto. Los otros dos intercambiaron miradas inquietas. Todavía no podemos elegir un bando, continuó Shikaku. Si apoyamos a Danzikare, estamos perdidos. Si nos unimos a Tsunade y el Hokage no logra mantener la aldea, Konoha colapsará, y las demás grandes aldeas no dudarán en atacar. Se reclinó y habló en voz baja. Lo que no entiendo es por qué Igayashi se aliaría con Danz. Alinearse con él es como jugar con fuego. La habitación quedó en silencio. Incluso entre las mentes más calculadoras de Konoha, nadie podía ver cómo terminaría esto. Además, Danz no es un Hokage digno. Caerá tarde o temprano, dijo Shikaku con calma, su voz transmitiendo una tranquila convicción. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Estallido. ¿Esperar? ¿Esperas que me quede aquí sentado mientras Lady Tsunade lucha por su vida? Akimichi Chza golpeó la mesa con su enorme puño, y la superficie de madera crujió bajo la fuerza. ¡No! Voy a ayudarla. Siéntate, Chza. El tono de Inoichi Yamanaka era firme, pero no cruel. Ya no eres un genin. No seas imprudente. Tienes un clan que liderar, recuérdalo. Relájate, Chza, añadió Shikaku, sin que su habitual comportamiento tranquilo flaqueara. No lo olvides. Hay alguien más. Chza parpadeó. ¿Alguien más? Los ojos de Inoichi se abrieron ligeramente al comprender. ¿Te refieres a Uzumaki Naruto? Shikaku asintió lentamente. Sí. Naruto se llevó a Shikamaru con él en aquel entonces. Como hijo del cuarto Hokage, es inevitable que regrese en algún momento. Inoichi guardó silencio, con la expresión ensombrecida. Sabía exactamente por qué Shikaku había dicho eso. El poder que Naruto había demostrado en el pasado era asombroso, casi inhumano. Se decía que incluso había dominado el chakra del mismísimo Nueve Colas. Y la verdad sobre Shikamaru, solo ellos la sabían. Oficialmente, tras el incidente del aplastamiento de Konoha, Shikamaru fue declarado desaparecido, dado por muerto. Pero habían recibido una sola carta secreta suya. Si Danz alguna vez se enterara de que Shikamaru estaba vivo y trabajando junto a Naruto, usaría eso como excusa para purgar sus clanes por completo. Inoichi exhaló lentamente. Si lo que escribió Shikamaru es cierto, entonces la visión de Naruto es mucho más grandiosa de lo que imaginábamos. La forma en que está cambiando el mundo shinobi, es cada vez más difícil de predecir. Shikaku asintió. Ese chico, es algo extraordinario. Metió la mano en su capa y sacó un objeto desconocido. Una pistola. El arma brillaba bajo la luz de la linterna. Era un regalo de Shikamaru, prueba de que Naruto no había abandonado sus lazos con Konoha. Desde las sombras, había establecido una nueva fuerza, un Bella, que se infiltraba sigilosamente en los sistemas de la aldea. Naruto había persuadido a Shikamaru para que depositara su fe en este nuevo orden. Pero Shikamaru había admitido que no podía garantizar que su clan lo siguiera. La pistola era su ficha. Un mensaje de hijo a padre y de estudiante a estratega. Incluso sin palabras, Shikaku lo comprendió perfectamente. Algo así, un arma que incluso un civil común podría empuñar, lo cambiaría todo. El mundo entero estaba cambiando. Es incluso más grande que su padre, murmuró Shikaku. Su mirada se suavizó al pensar en Minato, ese joven brillante de cabello dorado que una vez albergó las esperanzas de Konoha. Creía que, bajo el liderazgo de Minato, Konoha entraría en una era dorada. Pero el destino, como siempre, había sido cruel. No te preocupes, dijo finalmente Shikaku, guardando la pistola en su capa. Danz no durará mucho. No podemos exponernos todavía, no ahora. Pero pronto, tendremos que elegir un bando. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El viento susurraba a través de las contraventanas abiertas, esparciendo algunos papeles por la habitación.
Uno de ellos, un folleto con la insignia carmesí de Umbrella, se abrió en una página llena de ideología densa. Este, es un cambio nunca visto en 1000 años, susurró Shikaku, mirando al cielo nocturno. Si nos aferramos a las viejas costumbres, seremos arrastrados, como hojas al viento. La luz de la vela parpadeaba. Las sombras danzaban en su rostro. Shikaku Nara, el estratega más brillante de Konoha, ya sabía la verdad. Naruto Uzumaki no estaba luchando solo por el mundo shinobi. Estaba luchando por el mundo mismo. NNN capítulo 178. Las manos de Tsunade ya estaban cubiertas de sangre. Cientos de personas habían caído bajo sus puños, y otros tantos bajo la mano de Senju Tobirama. Y aún así, ninguno de los dos había desatado todo su poder. Después de todo, estos seguían siendo shinobi de Konoha. Incluso si su verdadero enemigo era Danz, masacrar a los ninjas de su propia aldea solo destruiría Konoha desde dentro. El objetivo no era el derramamiento de sangre, sino la justicia. Solo eliminando a Danz Konoha podría comenzar a sanar. Danz. Muere. Auge. Su puño golpeó el suelo, dispersando a los shinobi circundantes como hojas en una tormenta. Polvo y escombros estallaron hacia afuera mientras la intención asesina de Tsunade llenaba el aire. Ese cobarde, ese perro, estaba usando las vidas de sus propios hombres para protegerse. Danz se burló desde la distancia. Tsunade, no hay necesidad de luchar. Si te rindes ahora, te garantizo tu seguridad. No hay necesidad de complicar esto más de lo necesario. Fue cauteloso, y con razón. Tsunade era nieta del primer y segundo Hokage, y su muerte conmocionaría al país del fuego. Incluso el Daimi la consideraba una princesa de sangre noble. Si pudiera obligarla a someterse en lugar de matarla, serviría mucho mejor a sus ambiciones. Tsunade entrecerró los ojos y su voz sonó fría. HMPH. Danzo, ¿de verdad crees que me rendiría ante ti? Sigue soñando. Su chakra se encendió violentamente, y el suelo se agrietó bajo sus pies. Me das asco. Pensé que solo eras una conspiradora, pero encima eres una tonta. Ella podía sentirlo. Él estaba tratando de agotarla, de agotar su chakra. ¿Intentas vaciarme? ¡Qué ingenuo! A diferencia de antes, Tsunade ahora controlaba no solo el chakra, sino algo más. Energía vital, la esencia refinada de la fuerza de su propio cuerpo. Gracias a su entrenamiento en ninjutsu médico y cultivo marcial, se había convertido en una guerrera que equilibraba la fuerza física y el dominio del chakra en perfecta armonía. La interminable ola de shinobi de raíz se lanzó hacia ella nuevamente. Esta vez no se contuvo. Sus movimientos se desdibujaban, sus golpes agrietaban el aire. Cada golpe enviaba ondas de choque que aplastaban todo a su alcance. La energía emanaba de su cuerpo, formando una barrera invisible. Nadie podía acercarse ni siquiera a menos de 10 metros. Su poder congeló el campo de batalla. ¿Era esta una técnica prohibida? Incluso los shinobi de la raíz dudaron. Ninguno de ellos había visto jamás un poder puro y aterrador. En ese mismo instante, Jiraiya giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la energía de Tsunade surgiendo como una tormenta. Eso no es solo chakra, murmuró, con asombro mezclado con incredulidad. Lo reconoció al instante. El flujo de energía vital. Pero ¿cómo podía Tsunade conocer una forma de cultivo tan avanzada? Y más que eso, su control sobrepasaba su propia comprensión del mismo. ¿Podría ser que ella hubiera entrado en contacto con la organización Umbrella incluso antes que él? Era la única explicación que tenía sentido. Pero ahora no era el momento de preguntas. Jiraiya apretó los dientes y continuó luchando, abatiendo a los shinobi que lo rodeaban. Evitaba matar donde podía, pero entre espadas y explosiones, el derramamiento de sangre era inevitable. El aire estaba cargado de olor a humo y hierro. Las explosiones retumbaron por todo el pueblo. Y en las calles de Konoha, los aldeanos aterrorizados se acurrucaron en sus casas. Afuera, escuadrones de agentes de Root iban puerta por puerta, difundiendo la propaganda de Danz con mentiras cuidadosamente ensayadas. Todos, mantengan la calma. Con el señor Danz como Hokage, Konoha está a salvo. El segundo Hokage ha regresado de entre los muertos, pero ya no es el hombre que recuerdas. Su alma ha sido contaminada por jutsus prohibidos y poder demoníaco. La señorita Tsunade también ha sido engañada por fuerzas oscuras. Se fue de Konoha hace años y ahora ha regresado bajo la influencia demoníaca. Tsunade, enfrascada en la batalla, nunca imaginó que Danz caería tan bajo, enviando a sus agentes a torcer los corazones de la gente incluso mientras luchaban. Pero Danz era, cuanto menos, metódico.
No necesitaba que todos creyeran en sus palabras, solo los suficientes para sembrar confusión y miedo. Algunos aldeanos temblaban, creyendo cada palabra. Otros permanecían en silencio, con expresiones sombrías y ojos llenos de duda. Cuando se les preguntó quién era Danz, los agentes de Rod respondieron con suavidad. El señor Danz es el fiel compañero del tercer Hokage. Ha trabajado en la sombra para proteger Konoha. No tienen nada que temer. El Hokage-sama mantendrá la aldea a salvo. Fue manipulación en su máxima expresión, miedo disfrazado de tranquilidad. Y debajo de todo, el verdadero objetivo de Danz estaba claro: eliminar la línea Senju y reclamar el título de Hokage ante los ojos del pueblo. En el campo de batalla, Senju Tobirama se congeló de repente cuando runas de sellado negras se arrastraron por su espalda. Un jutsu vinculante activado por uno de los hombres de Danz. No está bien, murmuró, mientras una sombría comprensión cruzaba por su mente. Sin dudarlo, Tobirama sacó una pila de etiquetas explosivas de la bolsa de un shinobi caído, presionándolas contra su propio pecho. Si lo capturaran, no lo atraparían con vida. Destrucción mutua asegurada. Él encendió su chakra y estalló una cadena de violentas detonaciones. ¡Bang! 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 El fuego envolvió el campo, consumiendo todo con una luz cegadora. Una serie de explosiones ensordecedoras arrasaron el campo de batalla, haciendo añicos el cuerpo de Edo Tensei y de Senju Tobirama. El sello de unión se hizo añicos con él. Había considerado usar las etiquetas explosivas de multiplicación mutua, su técnica característica, pero hacerlo también habría envuelto a Tsunade en la explosión. Su mirada penetrante se volvió hacia su sobrina nieta. Tsunade estaba atrapada en medio del caos, rodeada por todos lados. Sus movimientos se ralentizaban. Era como si se hundiera cada vez más en un lodazal del que no podía escapar. Si esto continuaba, la arrastrarían hasta la muerte. Incluso el tercer Raikage, quien una vez luchó contra el Ocho Colas hasta vencerlo, había caído ante la escasez. Y Tsunade, aunque poderosa, no poseía el cuerpo casi impenetrable del Raikage. Peor aún, estaba siendo restringida y atacada por shinobi que comprendían sus debilidades. El cuerpo Edo Tensei de Tobirama tampoco estaba a pleno rendimiento. Los ninjas rivales ya habían empezado a adaptarse a su jutsu. Su coordinación se estaba fortaleciendo y sus contraataques, más refinados. No, esto no puede continuar. Debo sacar a Tsunade de aquí. La mente de Tobirama corría a toda velocidad. Su intelecto atravesaba el caos como un rayo, buscando, calculando, descartando cada posibilidad hasta que solo quedó una. Solo quedaba un camino. La barrera espacio-tiempo, una técnica aún incompleta, una que nunca había dominado por completo. Mientras tanto, Tsunade estaba llegando a su límite. Docenas de jutsus estallaron a su alrededor, y cada ráfaga desgastó su resistencia. Aunque su monstruosa fuerza podía destrozar piedras, no estaba hecha para batallas interminables contra tantos oponentes. Su especialidad siempre había sido el ninjutsu médico, no la guerra de asedio. Kunai y shurikens llovieron desde todas partes. Algunos se le escaparon de la guardia, rozándole el brazo y cortándole el hombro. La sangre le manchó el rostro mientras apretaba los dientes. ¿Tengo que usarlo, el sello de la fuerza de los 100? Ese sello era su as bajo la manga, la culminación de años de almacenamiento de chakra. Liberarlo le otorgaría una inmensa regeneración y poder, pero también implicaba arriesgar su vida. En ese momento, una melena blanca brilló entre el humo. Jiraiya aterrizó junto a ella, desviando una ráfaga de agujas Senbon con una explosión de chakra. Tsunade. ¿Estás aguantando? Preguntó, tomándola del brazo. Antes de que pudiera responder, una voz resonó en el campo de batalla. Firme, autoritaria, familiar. Tsunade. Ven a mi lado. Era Tobirama. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron con determinación. Se echó el brazo de Tsunade al hombro y saltó hacia la posición del segundo Hokage. Al aterrizar, Tobirama miró a Jiraiya. Cuídala. Luego, sus manos realizaron una rápida serie de sellos. Barrera espacio-temporal. El aire ondulaba como agua a su alrededor. El jutsu incompleto vibraba con energía inestable. Su destino era incierto. Tobirama conocía el riesgo. Cuanto más lejos saltaba, mayor era el drenaje de chakra. Pero tenía una ventaja. Un cuerpo Edo Tensei que nunca se quedaba sin chakra. Una luz cegadora envolvió a Tsunade y Jiraiya. Y al instante siguiente, ambos desaparecieron. NNN capítulo 179. Cuando Danzo vio la escena ante él, una fría premonición lo invadió. Su expresión se contrajo mientras rugía. Sepárenlos. No los dejen escapar.
Pero aún era demasiado tarde. Tsunade y Jiraiya ya habían desaparecido de la vista en un destello de luz. ¡Maldita sea! Los ojos de Danz ardían de furia, su rostro sombrío y reticente. Sin embargo, no podía hacer nada. Apretando los dientes, centró su atención en el segundo Hokage, Senju Tobirama. Todos, al ataque. Sabía que mientras Tobirama estuviera neutralizado, incluso si Tsunade escapaba, esta misión aún contaría como un éxito. El humo y el polvo llenaban el aire, engullendo el campo de batalla. El otrora orgulloso edificio del Hokage quedó reducido a ruinas. Solo una pequeña sección seguía en pie, protegida por una barrera persistente. Después de la muerte del tercer Hokage, Danz había trasladado el pergamino de los sellos a las profundidades de Root, dejando el edificio Hokage como nada más que un símbolo de la antigua gloria de la aldea. Ahora, los agentes de la raíz y los shinobi leales a Danz rodeaban a Tobirama por todos lados. A pesar de ser superado en número por cientos de personas, el legendario segundo Hokage luchó con la misma precisión fría y la misma eficiencia despiadada que antaño hacía temblar a los enemigos del mundo shinobi. Cadáveres amontonados a sus pies. Danz entrecerró los ojos e hizo un gesto para que su shinobi raíz comenzara una carga mortal. Tras un lapso de tiempo indeterminado, minutos, quizá horas, Danz finalmente actuó. Aprovechando un breve instante en que Tobirama desvió su atención para desviar una descarga de ninjutsu, Danz desató su ataque. Fton. Shinrenpa. Liberación de viento. Ondas serializadas de vacío. Cuchillas de viento afiladas atravesaron el cuerpo reanimado de Tobirama. Danz inmediatamente siguió, formando una serie de sellos y golpeando el suelo con la palma. Finjutsu. Técnica de sellado. El sello formado apresuradamente brilló con luz, bloqueando los movimientos de Tobirama, pero estaba incompleto. El cuerpo del Edo Tensei comenzó a regenerarse incluso cuando el sello intentó suprimirlo. Refuerza el sello. Ladró Danz. Un escuadrón de especialistas en sellados se abalanzó sobre Tobirama, tejiendo complejas señales con las manos. Juntos, entonaron cánticos y presionaron las palmas contra el suelo. La fórmula de sellado se expandió, extendiéndose alrededor de Tobirama como tinta oscura. Esta vez, el segundo Hokage no se resistió. Simplemente miró a Danz. Ojos como el hielo, profundos y antiguos, llenos de un silencioso desprecio. Esa sola mirada le provocó un escalofrío en el corazón antes de que el sello final cubriera el rostro de Tobirama, encerrándolo por completo. Danz exhaló lentamente, reprimiendo la emoción de la victoria en su pecho. Despejen el campo de batalla, ordenó con frialdad. Aunque más de 1000 shinobi habían muerto, la operación fue un éxito. Para Danz, sus muertes fueron un pequeño precio a pagar por su mayor objetivo: ascender al trono de Hokage. Al desvanecerse los últimos rastros de humo, el paisaje destrozado de Konoha apareció ante sus ojos. Torres derrumbadas, escombros humeantes y calles silenciosas. Nada de esto afectó el ánimo de Danz. Dejando a varios equipos a cargo de la limpieza, Danz se dio la vuelta y se alejó. La batalla había terminado abruptamente, dejando solo un silencio inquietante. Desde las sombras, Ataque Kakashi observaba la escena en silencio. Tanto él como Migui se habían negado a participar en la campaña de Danz. El único ojo visible de Kakashi parpadeó al ver a Danz desaparecer en la neblina. El tenue olor a sangre y ceniza flotaba en el aire. Sin embargo, bajo él, percibió otro olor. Descomposición. El pueblo se estaba pudriendo. Kakashi lo sentía en los huesos. La Konoha que una vez amó, la aldea por la que su padre había dado la vida para proteger, había desaparecido, reemplazada por algo más oscuro y frío. Soltó una risa amarga y grave. Esto es en lo que nos hemos convertido. Luego se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Tsunade y Jiraiya reaparecieron en un destello de luz, la distorsión del jutsu de teletransportación se desvaneció detrás de ellos. El cuerpo de Tsunade tembló. Sus ojos ámbar brillaban de furia. Danz, lo haré pagar. Apretó los puños, mirando fijamente el bosque que los rodeaba. Árboles imponentes se alzaban hacia el cielo. Los pájaros cantaban débilmente en la distancia. El familiar aroma a tierra húmeda le indicó que aún estaban en algún lugar de la Tierra del Fuego. Pero no podía saber exactamente dónde. Con un gruñido repentino, Tsunade golpeó su puño contra el tronco de un árbol enorme. Auge. El árbol crujió y se derrumbó, asustando a las bandadas de pájaros, que emprendieron el vuelo. Sus gritos resonaron por el bosque, rompiendo brevemente el pesado silencio. Me pregunto, ¿cómo estará Nidaime-sama ahora?, dijo en voz baja, con preocupación reflejada en sus ojos.
Tsunade, dijo Jiraiya con suavidad, no tienes por qué preocuparte. Niraime-sama fue revivido mediante el Edo Tensei. Incluso si Danz lograra sellarlo, esa es la única forma de detenerlo. No puede sufrir daño alguno. Hizo una pausa, su tono era firme pero serio. Además, Tobirama-sama ya murió una vez. Cuando termine este período Edo Tensei, encontraremos a Orochimaru. Podrás verlo de nuevo entonces. Tsunade exhaló profundamente, y su ira se calmó poco a poco. Tanto ella como Jiraiya sabían que el Edo Tensei era el jutsu prohibido de Orochimaru, lo que significaba que él era su única pista. Pero encontrarlo sería otra batalla completamente distinta. HMPH. Entonces déjalo descansar por ahora, dijo Tsunade finalmente, con voz baja y fría. Pero Danz, nunca lo perdonaré. Los puños de Tsunade se apretaron con fuerza y el suelo bajo sus pies se agrietó levemente. En ese momento, Jiraiya recordó lo que había visto antes. Esa extraña técnica que Tsunade había usado en la batalla. La curiosidad lo venció. Tsunade, ¿cuándo obtuviste ese método de cultivo de artes marciales? HMM. Los ojos dorados de Tsunade se volvieron penetrantes, con un brillo peligroso. ¿Cómo te diste cuenta de que yo? Pero antes de que pudiera terminar, se dio cuenta. Espera, no me digas, ¿tú también estás con un Umbrella? Su expresión se congeló y la de Jiraiya se abrió de par en par por la sorpresa. Lo sabía. Exclamó. Tsunade, no puedo creer que tú también seas parte de la organización Paraguas. Debiste unirte antes que yo. La voz de Jiraiya transmitía una emoción genuina. Debería haberlo comprendido antes. Para que Tsunade poseyera el método de cultivo de artes marciales, debía haberse unido a Umbrella. Sin embargo, no se había atrevido a asumirlo sin confirmación. Tsunade lo observó con atención. Por el tono de Jiraiya, era evidente que decía la verdad. ¿Pero por qué no se había enterado antes de su participación? Desde que Naruto le reveló la verdad, lo había aprendido casi todo sobre Umbrella. Si Jiraiya hubiera sido un miembro de los rangos superiores, no habría forma de que no lo supiera. Eso solo dejaba una posibilidad. Jiraiya todavía era un miembro de bajo rango. Jiraiya, preguntó Tsunade, levantando una ceja, ¿cuál es tu puesto actual dentro de la organización? Jiraiya sonrió con orgullo. Soy el piloto estrella de la organización. Tsunade parpadeó. ¿Piloto as? ¿Ese título te suena? Espera, ¿mi chofer personal no tiene el mismo título? Reprimiendo las ganas de reír, Tsunade logró decir cortésmente. Impresionante, impresionante. En su interior, apenas podía mantener la compostura. En los niveles más altos de Umbrella, la mayoría de los miembros veteranos usaban la técnica de montar el viento, un ninjutsu basado en el vuelo superior a cualquier aeronave. Claramente, Jiraiya aún no había llegado a esa etapa. Si no hubiera estado tan concentrada en derrotar a Danzo, y con Niraime-sama aún en Konoha, habría usado la técnica de montar el viento para escapar hace mucho tiempo. Pensarlo ahora solo le daba dolor de cabeza. Tomando una respiración profunda, Tsunade comenzó a alejarse con pasos decididos. Tsunade, ¿a dónde vas? La llamó Jiraiya. ¿Dónde? Tsunade se mordió el labio, su voz fría y resuelta. Para reunir aliados, y volver a matar a Danz. Sus palabras hicieron que a Jiraiya le hirviera la sangre de emoción. Asintió con fiereza y la siguió sin dudarlo. Un día después, el caos en Konoha se había extendido como un reguero de pólvora por todo el mundo shinobi. Un acontecimiento impactante tras otro. Parecía como si la hoja oculta se hubiera hundido en un caos sin fin. Y para muchos fuera del pueblo, esta fue una excelente noticia. Oficina de Kumogakure jajajaja. Ese Danz hizo un trabajo espléndido. El cuarto Raikage, Ai, soltó una carcajada, golpeando la mesa con su enorme mano con tanta fuerza que se agrietaron. Su secretaria hizo una mueca de dolor, mirándolo con resentimiento, pero a Ai no le importó. Su risa estruendosa resonó por toda la oficina. Iwagakure no Ki se recostó en su silla, leyendo el último informe de inteligencia. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro envejecido. Entonces, ¿Konoha ha caído en manos de Danz, no? Rió entre dientes, acariciándose la barba. Esto es mejor de lo que podría haber planeado. En las grandes aldeas shinobi, todos los Kage que escucharon la noticia reaccionaron con diversión similar. Los de la generación anterior sabían exactamente qué clase de hombres eran Hiruzen Sarutobi y Danz Shimura. Danz tomando el poder. Para ellos, no fue motivo de preocupación, sino de celebración. NNN capítulo 180.
Tras salir del bosque, Tsunade divisó un asentamiento cercano. Unas cuantas preguntas más tarde confirmaron que se encontraban en una pequeña aldea del norte del País del Fuego. Conociendo su ubicación, ella y Jiraiya encontraron rápidamente el camino de regreso a la base oculta de Umbrella. Cuando regresaron, Naruto ya los estaba esperando. Al escuchar el relato completo de lo sucedido en Konoha, frunció el ceño profundamente. No esperaba que Danza actuara con tanto descaro, pero algo en la situación no cuadraba. La mirada de Naruto se desvió hacia Tsunade. Su aspecto desaliñado había desaparecido. Ahora se erguía con un elegante atuendo color crema, recuperando la compostura y la belleza. Tsunade, comenzó Naruto en voz baja, sus ojos azules agudos y contemplativos, ¿qué planeas hacer al respecto? Tsunade apretó los puños. No puedo dejarlo pasar. Me niego a dejar que la aldea que construyó mi abuelo caiga en manos de Danz. Su tono transmitía dolor y furia. Pero incluso mientras hablaba, un destello de vacilación cruzó su rostro. Sabía que si Umbrella actuaba ahora, su velo de secretismo se desgarraría. La existencia de la organización ya no sería una sombra, saldría a la luz. Si Naruto se negaba, ella misma reclamaría Konoha, sin importar el costo. Naruto, leyendo sus pensamientos, exhaló lentamente. Comprendía su ira, y también sabía que no podía manejarla a la ligera. Tsunade no era solo una Sannin. Su dominio del ninjutsu médico la convertía en una figura invaluable, una de las mentes más brillantes de Umbrella. Y como miembro de la organización, Naruto no podía ignorar su súplica. No me quedaré de brazos cruzados mirando, dijo finalmente con tono decidido. Convocar la conferencia de mesa redonda. Tsunade parpadeó sorprendida. La conferencia de la mesa redonda, el consejo de mayor rango de Umbrella. No se convocó a la ligera. Ella esperaba que Naruto simplemente enviara un escuadrón y algo de equipo, no que movilizara a toda la cúpula. Su corazón se ablandó un poco. Esta era la forma en que Naruto le demostraba su confianza y su disposición a apoyarla. A su lado, Jiraiya se rascaba la cabeza, completamente perdido. ¿Qué es eso de la mesa redonda? Naruto lo ignoró y envió una señal codificada. Momentos después, Shisui y los demás miembros de alto rango llegaron, todos con expresiones solemnes. El simple hecho de que se celebrara esta reunión significaba que algo crucial había sucedido. Shisui tomó asiento, entrecerrando los ojos, pensativo. Sabía que Naruto no convocaría esta reunión a menos que el asunto afectara el futuro de la organización. La cámara estaba en penumbra, iluminada únicamente por tenues luces del techo que se reflejaban en la pulida superficie marrón oscuro de la mesa circular. 10 asientos estaban distribuidos uniformemente a su alrededor, cada uno reservado para un miembro de alto rango de Umbrella. Sasuke entró después, con un evidente aumento de poder, aunque su Sharingan aún no había evolucionado. Neji lo siguió poco después. Lee, como de costumbre, optó por no participar, alegando que no entendía las reuniones aburridas y confiaba en que Naruto se encargaría del asunto. Uchiha Yu todavía estaba fuera, destinado en otra base de Umbrella, sin poder regresar a tiempo. Zabuza estaba sentado cerca de Shisui, con su enorme espada apoyada en la mesa. Su ajustado uniforme de combate azul agua reflejaba el diseño estándar de Umbrella. Izumi se sentó tranquilamente a su lado. El estratega responsable de la construcción y logística de la base también se unió, mientras Shikamaru observaba en silencio desde un lado, con su mirada analítica escudriñando a todos en la sala. El aire estaba cargado de anticipación. Luego, haga clic. Todas las miradas se giraron cuando Naruto entró, vestido con un elegante traje de combate negro y la insignia de Umbrella en el hombro. Tsunade lo siguió. En cuanto todos la vieron, comprendieron que la reunión era sobre Konoha. Y sobre Danz. Naruto se sentó y su mirada recorrió la mesa. Supongo que todos sabéis lo que ha pasado. Hizo una pausa antes de continuar, con una voz tranquila pero con un tono de acero. Konoha ha caído en manos de Danz. Si Tsunade hubiera conseguido el puesto de Hokage, habría sido una aliada formidable para nosotros. Pero ahora, exhaló suavemente. No se trata solo de recuperar la aldea. Se trata de cambiar toda la estrategia de Umbrella. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Recuperar Konoha sería la guerra. Sin embargo, esto no sería un conflicto abierto entre naciones. El control personal de Danz sobre Rod limitaba su fuerza, pero eso lo hacía aún más peligroso. La cuestión era cómo eliminarlo con el mínimo coste. El tono de Naruto se endureció. Una vez que nos movamos, el mundo se dará cuenta. Las demás grandes naciones nos observarán.
Seguir desarrollándonos en silencio ya no es posible. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Así que mi sugerencia es simple. Luchar. Luchar con todo lo que tenemos. Sus palabras resonaron por toda la habitación, agudas e inflexibles. Por un momento los demás guardaron silencio. Entonces, uno por uno, sus ojos se iluminaron, no con miedo, sino con determinación. Nadie había visto a Naruto tan entusiasmado antes. La expresión de Sasuke era oscura y tensa. Si atacaban Konoha esta vez, finalmente podría vengarse de ese miserable anciano, Danzo Shimura. Naruto le había dicho la verdad. Danzo era el verdadero cerebro detrás de la destrucción del clan Uchiha. Pero eso no significaba que Sasuke perdonaría a Uchiha Itachi, el cómplice que llevó a cabo la masacre. A su lado, Neji permanecía tranquilo y en silencio. Cualquiera que fuera el camino que Naruto eligiera, lo seguiría. Naruto había sido quien lo ayudó a liberarse del destino maldito del clan Iga, quien le había dado la libertad más allá de la jaula. Shisui sonrió levemente. Naruto, si dices esto, ya debes tener un plan. Zabuza se rió, su voz áspera y ansiosa. Mikubikirich está deseando algo de acción real. Nadie entre ellos cuestionó más las decisiones de Naruto, no después de presenciar el poder que Umbreya había acumulado bajo su liderazgo. La mirada de Naruto se endureció. Esta vez, quiero que todo el mundo shinobi sepa nuestro nombre. Ya nos hemos desarrollado bastante en las sombras. Es hora de mostrar los colmillos. Una aura poderosa irradiaba de él, una que hacía que la gente creyera, quisieran o no. Si seguimos creciendo en secreto para siempre, ¿quién sabe cuántos años pasarán antes de que la verdadera paz llegue a este mundo? Continuó. El reclutamiento ya ha disminuido. Cada vez hay menos gente lo suficientemente desesperada como para unirse a nosotros. Su tono se volvió más agudo y más frío. ¿Cómo podemos cambiar este mundo sin derramamiento de sangre? El camino hacia la paz es un campo de batalla sembrado de lucha. La impaciencia de Naruto no era infundada. La gran guerra de la línea temporal original se acercaba rápidamente. Si continuaban desarrollándose con cautela, progresarían, pero no lo suficiente como para convertirse en una fuerza capaz de influir en el resultado de la guerra. El crecimiento de Umbreya necesitaba acelerarse. ¿Cómo podría haber progreso sin presión? La expresión de Shisui se volvió pensativa. Tienes razón, Naruto. Nosotros y el mundo shinobi somos como dos clases opuestas. En una lucha entre clases, la coexistencia es imposible. Un bando tendrá que sangrar. Él levantó la vista con los ojos encendidos. Es hora de subir al escenario. Aunque esta operación nos exponga, las armas que hemos creado deben probarse en combate real. Su voz se endureció y resonó por toda la cámara. Sin el bautismo de sangre y fuego, ¿cómo podremos crecer verdaderamente? Shisui, un hombre que había vivido y sangrado durante la guerra, lo sabía mejor que nadie. Hay una diferencia entre haber visto sangre, y no haberla visto nunca. Próximos capítulos. Del 181 al 185.